AFP Capital, entendemos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo en el presente. Por eso queremos construirlo contigo, a tu manera, con nuestro multiplicador de aportes, que te permite proyectar tus ahorros, con más de 43 streamings en Capital Play, para mantenerte informado. O con nuestro servicio de video atención, que estará contigo donde y cuando quieras. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión por df.cl de un encuentro al que hemos denominado el rol de los inversionistas institucionales en la reactivación económica hoy. Una iniciativa que damos la bienvenida además a nombre de AFP Capital y Diario Financiero y donde vamos a conversar hoy en día de cómo fortalecer el mercado de capitales y potenciar sectores estratégicos para el crecimiento del país en los próximos años, promoviendo el financiamiento alternativo para emprendimientos de alto impacto en el país e impulsando las industrias emergentes. Hoy nos acompañan en nuestro panel Ernesto Erdmann, gerente general de Zero-Q, Elisa Cabezón, directora de evidencia de Pivotes, y Jaime Herrera, líder de Scalex. Bienvenidos a los tres. Pero antes, para dar un contexto a esta conversación, vamos a invitar a Francisco Guzmán, VP de Inversiones de AFP Capital. Francisco, por favor. Muchas gracias. Una muy saludo y bienvenida para todos. Estamos muy contentos de que estén acá en este día bastante acontecido climáticamente. Así que muchas gracias por estar acá. Para nosotros como AFP Capital es muy importante para encontrar soluciones y avanzar en este país que tenemos el diálogo y las comunicaciones. Estamos hoy día con una temática que es distinta, que se llama el mercado de capitales. Estamos convencidos que nuestro rol como inversionistas institucionales es relevante de cara a lo que se viene para adelante, que son oportunidades importantes que tiene el país, muchas de ellas asociadas a la minería o a la transformación energética. Entonces hoy día queremos de alguna manera generar este conversatorio que es muy importante para lo que viene para el país y estamos muy contentos que esté aquí, bueno, ya los mencionaron, Elisa, Jaime y Ernesto, que son parte importante de lo que se viene hacia adelante. Así que muchas gracias por estar acá y damos inicio a la conversación. Muchas gracias, Francisco. Nosotros vamos ya a partir con la presentación propiamente tal de nuestros invitados. Ernesto Erdmann, vamos a partir por él. Él es gerente general y cofundador de Zero-Q, ingeniero civil industrial, mención negocios de la Universidad Federico Santa María. Además es cofundador, bueno, de la startup que mencioné, que es una empresa de tecnología que desarrolló un software basado en inteligencia artificial para reducir los tiempos de espera en lugares como notarías, comercios y municipios, y que en julio del año pasado, entiendo, justamente casi un año ya pasado, se abrieron a la Bolsa de Santiago a través de este mecanismo de Scalex. Así que muy bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Efectivamente, el sábado pasado cumplimos un año de la salida a bolsa. Así que tu primerito, ya podemos hacer balance entonces. Así es. Muy bien, gracias Ernesto. Bueno, también invitamos a Elisa Cabezón. Ella es directora de evidencia de Pivotes, economista y magíster. Fue asesora económica en políticas públicas del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia entre los años 2019 y 2022. Y ese mismo año también fue directora ejecutiva de Perspectivas y hasta que en 2023 ingresaste a Pivotes, tengo entendido ese año, donde ya te encuentras de lleno enfocadas en materias bien de coyunturales, como el empleo formal y la seguridad social, que hoy en día están en la discusión pública. Así que muy bienvenida también, Elisa. Queremos también saber de tus perspectivas respecto de cómo ves desde el punto de vista de la política pública, cómo puede impulsar estas iniciativas, digamos, el rol de los inversionistas institucionales en el desarrollo de la economía. Así que muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá conversando un tema que lo encuentro bien atractivo para Chile. Así que gracias. Gracias, Elisa. Bueno, y nuestro último invitado, Jaime Herrera. Adelante, Jaime, él es líder justamente de Scalex, este mercado alternativo de la Bolsa de Santiago. Es MBA y especialista en asuntos corporativos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 12 años de experiencia en relaciones institucionales, dirección de proyectos, venture capital, gestión social, comunicación corporativa y muchos etcétera. Hoy, justamente, a través de este mecanismo, forma parte de Nuam Exchange, que es el nuevo
esta Holding. bolsa integrada, ¿ya? Este holding, y que, bueno, ha estado implementando estrategias para posicionar justamente este mercado, no solamente como una alternativa de financiamiento para startups y medianas empresas aquí en Chile, sino que ya también se convierta a través de NUAM en un hub de inversión para América Latina. Así que muy bienvenido y con muchos desafíos, me imagino. Muchas gracias, Paula. Sí, súper emocionado y contento por generar este espacio de conversación, de debate, que hemos un poco creado entre todos en el ecosistema, básicamente para agregar valor a la economía, al emprendimiento, y es parte del desafío. Estamos en carrera en eso, pero por lo mismo es que queremos seguir en la misma senda. Muy bienvenido y vamos a tener este espacio de conversación justamente para profundizar más acerca del mercado de capitales, cómo, los inversionistas institucionales hoy día tienen un nuevo rol y cómo a través de ellos pueden impulsarse o pueden impulsar el crecimiento de las medianas empresas y sobre todo de las empresas o las startups y los emprendimientos que están generando innovación y que también apoyan también una industria emergente como el litio y la minería, que hoy día también son tan necesarios para la transición energética. Dado este contexto, partamos un poquito por el diagnóstico del mercado de capitales. Hoy tuvimos una caída profunda con el tema de los retiros, nos dejó una profunda herida, digamos, en el mercado de capitales. Pero ahora, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen desde sus distintos expertise? ¿Cómo está hoy el mercado de capitales? Puede ser desde el punto de vista de la regulación, desde bueno, las oportunidades que hoy se abren con el tema de los alternativos y el acceso a financiamiento. ¿Puedes partir? Elisa, no sé si quieres partir. Sí, ¿cómo ve el mercado de capitales en Chile? Claramente, desde que nació este modelo en que los trabajadores de todos los niveles de sueldo podíamos participar de este mercado de capitales, de este ecosistema con un ciclo tan positivo en que los trabajadores con su sueldo pueden participar de este crecimiento de las empresas, de las compañías, que se ven reflejados en sus fondos de ahorro, fue aumentando, fue creciendo, y Chile fue creciendo con ello. Ahora, y crecimos harto, durante los 30 años, fue un crecimiento bien sostenido, pero también hay que recordar que Chile viene de unos momentos bien inciertos. Hace 5 años tuvimos un estallido social, vino un estallido social seguido de una pandemia, seguido de dos procesos constitucionales, donde el primer borrador era un borrador que cambiaba todas las reglas del juego del país. Seguido de un gobierno que llegó al poder con el mismo mensaje de reformar, hacer reformas muy estructurales, con una reforma tributaria que encarecía la rentabilidad, que encarecía todas las inversiones que dan de capital. Y de a poco Chile se fue saliendo de esos sustos y se empezó a estabilizar, ¿cierto? Pero igual venimos en un mundo donde se ve un ambiente de políticas públicas que pasamos un terremoto, y eso claramente puede ahuyentar el mercado de capitales local. Entonces yo creo que en Chile tenemos que pelear o tenemos que avanzar a generar un ambiente de debate de políticas públicas que sean sanos para el país, que genere estabilidad, que sean pro crecimiento y que facilite el crecimiento de los emprendimientos productivos, que facilite que una empresa vaya partiendo de chica y pueda crecer en Chile y generar más empleos formales, generar más estabilidad, más crecimiento para el país. Solo quiero recordar eso. Hace 5 años venimos de vientos muy turbulentos, y yo creo que el debate de políticas públicas tenemos que localizarlo hacia ese objetivo. Mayor estabilidad, medidas pro crecimiento, que los emprendimientos talentosos puedan insertarse en el país con certeza, y para que el financiamiento también llegue al país para financiar todas esas iniciativas privadas. Sí. Desde el punto de vista también de lo que es, tú eres parte del mercado de capitales, son parte como activa del mercado de capitales. Ahí, ¿cuál es el diagnóstico que haces hoy y qué tan difícil ha sido para ustedes también posicionarse con este nuevo mecanismo, levantar capital para estas nuevas empresas? A ver, yo creo que hay una oportunidad grande acá. Hay una oportunidad súper grande. Yo creo que hay varios conceptos clave que se han conjugado en el paso de los últimos 3 años. Al mismo tiempo que han habido dificultades, las que mencionaba Elisa, yo creo que la colaboración público-privada acá ha sido súper latente. ¿Por qué? Porque se ve que se puede contrarrestar este boom de tal vez desafío, ¿ya?
y en ese sentido creo que el mercado de capitales, como ha sido el gran propulsor del desarrollo de la economía en los últimos 30, 50 años en Chile, la misma regulación también va viendo oportunidades de innovar y de crear nuevos instrumentos y nuevos desarrollos para que podamos retomar ese boom de buen crecimiento que teníamos en los años 90 o en los años 80. ¿Ya? En ese sentido, la verdad es que hemos tenido una muy buena experiencia, al menos de nuestro rol, siendo que no hemos tenido, por ejemplo, al menos desde la bolsa, una IPO desde hace 4 años. Hemos visto muy buena apertura y colaboración desde el lado, por ejemplo, del regulador, para crear nuevas políticas públicas que propulsen también estos mercados que son referentes a nivel mundial, y al mismo tiempo también de otros actores como los propios inversionistas institucionales. Entonces, si bien vemos que hay barreras tal vez de entrada, desde el ámbito tal vez político, del ámbito tal vez social, obviamente Como más la incertidumbre. eso también va generando oportunidades porque el fondo uno dice, oye, empresas tal vez distintas que agregan valor al ecosistema van a poder ayudar también a través de una buena política pública, una buena apertura de la conversación, en el fondo del debate que estamos teniendo, de crear más desarrollo en el país a través de instrumentos alternativos en este caso o de mecanismos que no son los tradicionales. Entonces, vemos que hay una buena oportunidad de aquí en más a los próximos 10, 15, 20 años, si es que retomamos las cosas bien en el sentido de atrevernos a hacer desarrollo que ha sido probado en otros países y le ha ido muy bien. Perfecto. Ernesto, desde el punto de vista, bueno, tú buscaste financiamiento. ¿Cuán difícil fue hacerlo si no hubiese tenido esta oportunidad de Scalex? Porque básicamente el mercado de capitales un poquito está mucho más restringido, digamos, que otros años. Sí, fue súper difícil, primero que todo. Esto no es una cosa trivial, pero felizmente los capitales estaban. Nosotros salimos al mercado en un momento donde, sumándome a las palabras de lo que decía Elisa, ¿no es cierto?, veníamos de probablemente lo que va a ser recordado como el récord de la peor política pública en la historia de este país, que fueron los retiros de los fondos de pensiones, que le pegaron unos golpes brutales al mercado de capitales. En general hay una cosa que yo no me canso de repetir, que es, de acuerdo a todo lo que yo he investigado, que no es posible que un país alcance el desarrollo si no tiene un mercado de capitales lo suficientemente desarrollado. Y eso tiene que ver justamente por todas las ramificaciones que tiene el mercado de capitales en los distintos estratos de la sociedad. En mi caso personal, efectivamente, Paula, como tú preguntas, ¿no es cierto? Nosotros salimos a buscar capital en ese minuto y había un cierto nivel de desconfianza, por supuesto, de los inversionistas, no más allá del tema de si 0Q, ¿no es cierto?, les parecía o no les parecía atractivo, sino que, por supuesto, existía un nivel de desconfianza de qué es lo que iba a pasar de aquí en adelante con Chile. Y si el mandato, en el fondo, finalmente, de los inversionistas, de aquellos aportantes de los fondos, iba a ser, oye, sácame toda la plata del país. Entonces, en nuestro caso, también, aparte de tener que mostrar, ¿no es cierto?, los éxitos de la empresa y la perspectiva futura de nuestra propia empresa, tuvimos nosotros, en conjunto también con el agente colocador, por supuesto, que comentar que nuestra opinión era que habíamos, como se dice en el buen chileno, habíamos zafado, que Chile no se había acabado y que las perspectivas podían mejorar al futuro. Y en ese contexto, el mercado recibió bien la propuesta. El tema de que una empresa como 0Q se pueda listar en el mercado de capitales, en el fondo con un nivel de compliance que es mucho más alto que el nivel de compliance que se le exige a una startup tradicional, pero que es más bajo de lo que se le exige a una empresa que lista en la bolsa tradicional, en el fondo nos permitió acceder a estas nuevas fuentes de recursos y felizmente poder hacer un levantamiento completo de nuestro libro de órdenes que hoy día nos está permitiendo poder desarrollar nuestro plan estratégico. Entonces, pese a las dificultades que nosotros tuvimos, efectivamente esta herramienta y Scalex, ¿no es cierto?, que es una política también que en parte fue impulsada por Corfo, ¿no es cierto?, que es una excelente política pública que se contrapone, ¿no es cierto?, a la política pública anterior de la que estábamos hablando, nos permitió, por supuesto, acceder a estos recursos de fuentes que normalmente no invertirían en una startup. Y eso es algo súper importante decirlo porque en el fondo le permitió a Family Office, ¿no es cierto?, le permitió a inversionistas tradicionales que son inversionistas, por supuesto,
calificado, que se llama, porque se entiende que esto es capital de riesgo y no se espera en el fondo que la señora Juanita, por así decirlo, ¿no es cierto?, ponga todos sus ahorros en una empresa de este tipo, sino que sean inversionistas que saben de la materia. ¿No es cierto?, nos permitió hacer el levantamiento de la ronda completo y hoy día estamos haciendo el delivery de ellos. Así que, por lo demás, de reconocer el hecho de que hubo dificultad en el proceso, para nosotros fue sin duda uno de los procesos más desafiantes y más gratificantes en nuestra historia profesional, tanto mía personalmente como la de mi socia Sania. Muchas gracias, Ernesto. Preguntarles un poco a los tres también respecto de cómo ven o qué tan real ven y qué tan posible es que este nuevo ecosistema del emprendimiento que vemos muy dinámico, ¿ya? Se vuelva realmente un motor de la economía justamente de la mano de los inversionistas institucionales. Pues sabemos que el año pasado hubo o sea, los capitales no estuvieron muy a favor de las startups en términos generales, por eso ScaleX es una herramienta, es un mecanismo, una salida interesante, y hoy día también los inversionistas institucionales que pueden financiar también estos emprendimientos. ¿Creen que este círculo puede efectivamente cerrar esta brecha de financiamiento que tenían y puede potenciar el emprendimiento local, las startups, y crear a partir de esto un nuevo motor de la economía? ¿Es posible? ¿Lo ven posible? Lo vemos posible, Jaime, cuéntanos. por eso estamos un poco acá, yo creo. Lo vemos muy posible. De hecho, la génesis del mercado ScaleX es poder retener el talento, retener el empleo en el país. ¿Por qué? Porque vimos que muchas de estas buenas empresas estaban emigrando fuera de Chile, yendo a mercados como Estados Unidos, por ejemplo, Europa u otro. Entonces, básicamente, si queremos generar un hub de inversiones desde Chile a nivel regional, tenemos que retener ese empleo, ese talento. El capital está, pero tenemos que generar las condiciones también. Tenemos que generar las condiciones de la política pública, en la colaboración público-privada y metiendo a todos los actores que quieren ser partícipes. O sea, al final el inversionista sea grande, chico, mediano, el emprendedor que sea profesional y que esté a la altura también de las circunstancias, como decía Ernesto, y quiera ser capaz también de agregar valor al ecosistema, va a poder ser parte de este juego. Yo creo también súper interesante que el mundo institucional pueda ser parte del mismo, también un poco buscando nuevas alternativas de inversión, ¿ya? Nuevas alternativas que tal vez son más disruptivas o diferentes a las tradicionales, a las que ha buscado a lo largo de la historia, pero siempre y cuando le agreguen valor también. Entonces, toda esta generación de mecanismos que tal vez son más disruptivos o no convencionales en el fondo, siempre y cuando sean creados de manera responsable, de manera colaborativa, articulada, etcétera, y al mismo tiempo generen un mayor espacio de rentabilidad, de prosperidad, de generación de empleo, etcétera, va a ser siempre súper bienvenido y eso es lo que estamos un poco creando también desde el holding. Tú algo nos dijiste al comienzo, Elisa, respecto del desafío y de las posibilidades también que tienen los emprendimientos de ser motor de la economía. ¿Crees que eso es posible con las políticas públicas que hay hoy en día? Por ejemplo, el ingreso de más inversionistas institucionales, family office, y de qué manera también la política pública, las políticas del Estado pueden también ir impulsando este desarrollo. Sí, siempre en políticas públicas nunca hay una bala de plata, siempre son diferentes elementos que van aportando hacia un mismo objetivo, hacia una misma dirección. Al inicio ya hablaba de que el mercado de capitales de Chile, el mercado de capitales local, para que esté el mercado de capital, los capitales en Chile que sean atractivos, tienen que haber condiciones macroeconómicas atractivas para el país. Hablando de financiamiento institucional, como las AFP, el rol de las AFP es generar buenas rentabilidades para los trabajadores, es el primero, ¿cierto? Entonces, tiene que buscar dónde haya inversiones atractivas. Yo creo que en Chile hay mucho talento atractivo, hay mucho emprendimiento que tiene buenas ideas y que busca crecer. Y cuando tú hablas con esos emprendimientos, apenas van creciendo, lo que hacen es irse del país. Y tú le dices, ¿por qué se van? Y la razón que te dan es que no hay financiamiento en Chile. Y uno piensa, pero ¿cómo no hay financiamiento en Chile? Y ahí uno va entendiendo de que en Estados Unidos el venture capital
que es el financiamiento para las startups, es mucho más atractivo, es mucho más fácil, hay un fondo mucho más profundo ahí. Entonces, esta iniciativa que está armando con Scalex y que ahora la superintendencia cambió el régimen y va a permitir a las AFP invertir, va a generar un ambiente muy atractivo para que estos emprendimientos talentosos se queden en Chile, se expandan y vayan creando más empleos formales de calidad. En Pivote nosotros, uno de nuestros objetivos es ampliar la cobertura del empleo formal, el empleo de calidad. Y voy a decir algo muy obvio, los economistas a veces decimos cosas muy obvias, pero bueno a repetirla. ¿Cuál es la fuente del empleo formal? ¿Cuál es la fuente del empleo de calidad, con seguridad social, con buenos sueldos? El crecimiento de los emprendimientos productivos. Y eso se ve en todas las economías. ¿Y qué ocurre? En Chile hay muchas barreras que están impidiendo a estos emprendimientos productivos quedarse en Chile y crecer acá. Y una de esas es el financiamiento. Así que esta iniciativa, que comenzó con Skylex hace 2021, ¿cierto? Y que ahora con reforma al régimen de inversiones que implementó la Superintendencia de Pensiones, yo creo que apunta a lo correcto y ojalá se pueda seguir avanzando en un ciclo productivo, siempre protegiendo la rentabilidad de los fondos, de los ahorros de los trabajadores. Eso siempre tiene que ser el primer objetivo. Y para eso necesitamos empresas competitivas, empresas disruptivas y que generen también no solamente empleo, sino también dinamismo en la economía. Desde el punto de vista de este tipo de empresas, que tú eres el representante, Ernesto, en ZeroQ, ¿cómo ves? O sea, ¿tú crees que realmente pueden generar crecimiento este tipo de empresas en el país? O sea, estoy 100% seguro de ello. O sea, si tú analizas las cifras en general económica, por ejemplo, las mismas que publica Endeavor, ¿no es cierto? Si no me equivoco, los scale-ups, ¿no es cierto?, son alrededor del 1 o 2% de las empresas de Chile. Sin embargo, son las responsables de generarte más del 80% de los nuevos empleos del país. Entonces, y son todos empleos de calidad, son todos empleos en general con un alto perfil técnico, se contrata en general, sobre todo yo voy a hablar del mundo que más conozco yo, que es por supuesto la startup tecnológica, ¿no es cierto? Uno contrata mucha gente del área de ingeniería, sobre todo, ¿no es cierto?, del área de ciencia, ¿no es cierto?, de todo lo que es el área de tecnología. Entonces, esos son la creación de empleos de calidad. Y el rol, por supuesto, complementando lo que decía Jaime, lo que decía Elisa, en el fondo de los institucionales acá es, y sobre todo de las AFP, que finalmente son el principal ahorrante de Chile, es fundamental, porque hoy día en Chile, hasta antes de Scalex, en el fondo había una limitación muy clara para la búsqueda de capital y el crecimiento dentro de Chile. Entonces eso impulsaba rápidamente a que las empresas se tenían que ir fuera del país para poder levantar capital. Entonces, te decían muchas veces, oye, me quiero ir a México inmediatamente, ¿no es cierto?, de repente sin tener todas las herramientas para hacerlo, en el fondo haciendo como una aventura a lo Marco Polo más o menos, ¿no es cierto?, para poder conseguir visibilizarse de alguna manera y que te pudiera aportar capital o un fondo de inversiones mexicano o un fondo de inversiones estadounidense con presencia en México o derechamente, ¿no es cierto?, ya después irse a Estados Unidos y decir, mira, tengo presencia en México, ¿no es cierto?, que está, por supuesto, al lado y que es un mercado muy conocido para los estadounidenses y apórtame capital. Entonces, finalmente, en Scalex, que es una cosa que yo encuentro muy extraordinaria, te permite poder acceder a otro tipo de inversionistas. En este caso, ahora, esto pasó después de que nosotros ya salimos al mercado, ¿no es cierto?, que la Super permitió, ¿no es cierto?, el reglamento que los fondos de pensiones pudiesen invertir en este tipo de activos. Permite, ¿no es cierto?, poder acceder a un capital que antes no estaba disponible para las startups chilenas y que se veían obligadas, ¿no es cierto?, a ir a buscar capital fuera de Chile, y eso también implica, ¿no es cierto?, tener que buscar la creación de empleos también fuera del país. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, con eso finalmente uno está como repatriando de alguna manera o haciendo que el talento y estas empresas se queden en Chile. Y por supuesto, lo que decía Elisa es totalmente correcto, los fondos de pensión tienen que, el mandato número 1, buscar la rentabilidad, ¿no es cierto?, para sus afiliados. Sin embargo, si ustedes analizan lo que es la historia de los fondos de pensión, se van a dar cuenta, por supuesto, que los rendimientos han venido a la baja de forma consistente en el último tiempo. Y eso tiene que ver en las últimas décadas. Y eso tiene que ver principalmente con que se ha agotado un poco también la inversión en ciertos activos tradicionales. Y hay que ampliar, ¿no
¿no es cierto?, a nueva clase de activos, como justamente los activos como son las empresas, las scale-ups que cotizamos ahí en Scalex justamente, que te permiten otro tipo de retorno, otro tipo de crecimiento y finalmente va a ser otro tipo de rentabilidades para los afiliados. Entonces finalmente se produce un círculo virtuoso que es tremendamente potente para el circuito completo de lo que es Chile. Ahora, es interesante que, bueno, hoy día ya se les permita también a los fondos de pensiones ser parte de este ecosistema con financiamiento, pero también esto, me imagino yo, también les obliga a mirar otras características, a evaluar, me imagino, acá está Francisco, pero a evaluar también empresas que son nuevas, a evaluar sus gobiernos corporativos, para ustedes también, me imagino yo, implementar toda la normativa de cara a abrirse en Scalex, también implicó desafíos interesantes e importantes en ese sentido. Y para poder también responder a estos nuevos inversionistas. ¿Qué tan difícil fue esa parte? Mira, eso es algo que tiene una complejidad interesante. En nuestro caso fue difícil, pero no fue una cosa tan difícil, porque nosotros como startup en general siempre habíamos tratado de ser muy ordenados y tratar de ser bastante como acercarnos a ciertas normas que nos parecían positivas. Pese a esto, tuvimos por supuesto un grado de dificultad que fue adaptar, justamente como tú bien dices, los procesos de la empresa para hacer compliance en el fondo con las exigencias de Scalex. Entonces, esto nos implicó una transformación interna de la empresa que requirió un esfuerzo importante, para el cual nosotros nos sentíamos preparados por todo lo que yo te decía anteriormente. Pero que si yo incluso abstraigo el hecho de que, ¿no es cierto?, esto lo hicimos finalmente para poder ser invertible para empresas, o sea, para los fondos y la gente que fue a buscar la inversión, ¿no es cierto?, en Scalex, los aportantes finalmente nuestros, ya por sí el haber hecho estos cambios de proceso fue una ganancia tremenda para la empresa. O sea, nos dejó muchísimo más ordenado, nos dejó muchísimo más transparente. Nosotros ya teníamos algunos accionistas anteriores, en el fondo, anteriores a Scalex, que eran los inversionistas ángeles, también teníamos un venture capital que había entrado en una ronda anterior. Entonces, ya incluso sin el levantamiento de Scalex, toda esta transformación de la empresa fue algo tremendamente positivo. Ahora, haberla hecho, ¿no es cierto?, nos permitió acceder justamente a poder listarnos en Scalex. Y ahí pasa algo muy interesante, porque cuando tú tienes todo el compliance finalmente y tienes todos los procesos transparentes para que un tercero, que es un inversionista tradicional, que está en Scalex, ¿no es cierto?, te pueda invertir, con eso tú empiezas a hablar de otras cosas, que es el futuro de tu empresa, el crecimiento, ¿no es cierto?, tu plan de negocio, etcétera. Y ya no empiezas, en el fondo, a hablar de una dinámica que se da mucho en las etapas más tempranas del Venture Capital, donde finalmente el Venture Capital tiene una habilidad de detectar qué tan real es lo que le está diciendo la empresa y qué tan falso es, porque por supuesto en el negocio del emprendimiento también de repente se mezclan, ¿no es cierto?, en la etapa más temprano los deseos de los emprendedores, ¿no es cierto?, con la realidad que está viviendo la empresa, y no siempre esas dos cosas son lo mismo. Entonces los Venture Capital tienen ahí una habilidad muy buena, que es detectar, decir, mira, aquí esta persona le está poniendo harto color, así que vamos a dar un paso al costado, y este otro en realidad está más sólido, así que vamos acá. Pero resulta que tú, al hacer todo este proceso, ¿no es cierto?, de compliance para acceder a Scalex, ya sacas todo eso de la conversación, porque se parte de la base de que todo lo que tú estás diciendo es cierto. Y ya empieza una conversación distinta, ¿no es cierto?, acerca de lo que es la perspectiva futura de tu empresa. Entonces, eso es lo que justamente permite el hecho de que los inversionistas tradicionales, como por ejemplo los family office, ¿no es cierto?, los administradores generales de fondo, los inversionistas tradicionales calificados, los mismos fondos de pensiones, puedan invertir acá, ¿no es cierto?, haciendo un análisis que es mucho más tradicional en el sentido, ¿no es cierto?, de las skills que se requieren para poder evaluar este tipo de empresas. Y eso te permite acceder a un capital que anteriormente no estaba disponible para las startups. Eso por un lado, Ernesto, por el lado desde lo que ustedes tuvieron que adaptar de cara al inversionista. Pero, Jaime, ahí respecto de lo que los inversionistas debieran incorporar, ¿ya?, al hacer su análisis de empresas tan distintas, que digamos que no son habituales en su portafolio de inversión, en el fondo. ¿Qué es lo que tú crees que, por el contrario, el inversionista debiera incorporar al evaluar otro tipo de empresas, que son de otro tipo de perfil, en el fondo,
para que también no quede una brecha en el fondo a la hora de evaluar riesgos, por ejemplo, porque efectivamente son distintas, tienen distintos objetivos también, tienen distintos momentos de escalamiento, financiamiento, en fin. A ver, yo creo que Ernesto lo graficó súper bien. Al final del día, nosotros no queremos pasar de lo que es un proceso súper formal, con due diligence, con auditoría, etcétera, con procesos, la verdad es que bien exigentes de alto estándar, a pasar a algo neutro o cero en términos de estándar de calidad, ¿ya? Nosotros lo que sí queremos es que la empresa pueda tener, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su etapa, etcétera, tener un acceso eventualmente, por así decirlo, más guiado al mercado de capitales a través de Scalex. Y obviamente vamos a seguir pidiendo los mismos requisitos que se piden en bolsa tradicional, pero con una cierta flexibilización en términos tal vez de periodicidad, en términos tal vez de reporting, pero vamos a seguir pidiendo también los mismos insumos en el fondo que se le piden a una empresa más grande, ¿ya? Esto obviamente es un camino más híbrido, que ayuda también a la empresa a profesionalizarse. La empresa al final del día, sea de una etapa tal vez más growth o una etapa incluso más avanzada, va a tener que seguir creciendo igual en términos de apretar un poco en el fondo el cinturón en términos de todo lo que es el reporting, ¿ya? Hay muchas de estas empresas que ya cumplen hoy en día con esto y eso obviamente ayuda a que el camino sea más accesible, más fácil, pero hay otras también que incluso no estaban auditadas o no tenían due diligence y han tenido un buen crecimiento de escalamiento, que esto también la ayuda incluso no solamente a tener financiamiento a través de Scalex, sino también el día de mañana a tener financiamiento por otras vías, ¿ya? Esto lo hace súper atractiva a la empresa. ¿Por qué? Porque el inversionista pone sus ojos en ella, porque sabe que cumple con un alto performance de reportabilidad, de perfil, y eso al final del día es un sello de calidad que entrega el mercado. Muchas gracias, Jaime. Elisa, ¿cómo ya? Tenemos un primer paso, esta autorización para que inversionistas institucionales como las AFP puedan invertir en este tipo de empresas, startups, emprendimientos de alto impacto, en fin. Pero hay otras formas, no sé si a lo mejor con experiencia comparada o de otros países, hay otras formas de empujar este mayor protagonismo de los inversionistas institucionales como agentes reactivadores del mercado de capital. Sí, mira, a ver, el esquema que tenemos acá es que tenemos a Ernesto, tenemos el talento, un emprendimiento con una idea, con ganas de crecer, ¿cierto? Con esa hambre y esa energía, tenemos el talento. Tenemos financiamiento ahora, gracias a Super de Pensiones, va a haber más financiamiento que va a permitir que las AFP puedan invertir. Y tenemos Scalex, que es el encargado de que el financiamiento llegue a los emprendimientos adecuados, un emprendimiento que tiene un buen modelo de negocio, ordenado, transparente. Tenemos eso sí o sí va a ayudar a un dinamismo pro crecimiento, pro creación de empleos formales en Chile. ¿Una gran ayuda? Sí. ¿Basta con eso? No, una gran ayuda, pero también hay que hacer otras medidas para facilitar este ecosistema positivo. Yo creo que el financiamiento ayuda mucho al crecimiento de los emprendimientos, pero también, paralelo a eso, tenemos que avanzar en políticas públicas, en un debate de políticas públicas que genere un ambiente de confianza, que genere un ambiente de estabilidad, que genere un ambiente con un discurso que queremos que Chile crezca, que los emprendimientos productivos, talentosos vayan surgiendo en el país. Y voy a repetir lo que volví al inicio. Venimos de 5 años muy turbulentos en que el discurso era todo lo opuesto, ¿eh? Como dijo Ernesto, venimos del retiro del 10%, que eso sacó financiamiento del país, generó mucha incertidumbre. Venimos de un proceso constitucional que cambiaba todas las reglas del juego. ¿Qué emprendimiento va a querer estar en Chile un mes antes del 4 de septiembre del 2022, donde estaba en riesgo de que todas las instituciones que habían funcionado en Chile iban a caer o se iban a reformar? La buena noticia es que yo creo que pasamos por lo peor. A mí me da la impresión de que pasamos un terremoto, se ve un ambiente mucho más estable, yo veo un ambiente con más confianza, pero igual tenemos que seguir en un debate de políticas públicas que apunten a esas medidas, que generen confianza en nuestro talento, que genere confianza en nuestros trabajadores y que generen confianza también en las instituciones, en los financiistas institucionales de invertir en Chile. Entonces, ¿esto es una gran ayuda? Sí, totalmente una gran ayuda. ¿Solo basta con eso? No, yo creo que paralelamente podemos hacer otras reformas que sigan facilitando el crecimiento de emprendimientos exitosos en Chile. Y no necesariamente tienen que ser de la mano de, me imagino yo, de
normativa dirigida a promover las inversiones alternativas entre los actores tradicionales, sino me imagino también de la mano de, siguiendo tu mensaje, de reglas claras. Porque en el fondo el inversionista necesita un ecosistema completo y las reglas claras son, particularmente cuando tienen relación con el mercado de capitales, como es una reforma de pensiones, me imagino que esto es algo que también para los inversionistas es determinante al momento de evaluar. Totalmente. Regla clara es la clave, la certidumbre. O sea, inversión es paralelo, tiene que estar casado con certidumbre, con estabilidad. Y también en el mercado laboral, las normas del mercado laboral, en el Código del Trabajo, en los últimos 15 años solamente hemos discutido y aprobado reformas que han encarecido la contratación. ¿Okay? Hemos hablado continuamente en seguir subiendo el salario mínimo. Hicimos recién una reforma de las 40 horas, que vino acompañado con medidas de flexibilidad laboral, que son súper buenas, pero con una reducción muy fuerte de las 40 horas. Ahora el gobierno acaba de hablar de que quiere avanzar en la negociación ramal. ¿Cómo un emprendimiento va a tener una negociación junto con una empresa grande de su mismo rubro? Eso va encareciendo la contratación. Yo creo que tenemos que, en el debate del empleo formal, el empleo regulado con el Código del Trabajo, creo que también tenemos que seguir avanzando en medidas que apunten a lo opuesto, que remen hacia facilitar la contratación formal. Por ejemplo, en Chile es el país de la OECD donde es más caro despedir, por nuestro sistema de indemnización por despido. Es 3 veces más caro que el promedio de la OECD. Cuando es caro despedir, para los emprendimientos también es caro contratar, porque cuando tienen que ajustarse ante una inestabilidad y tienen que despedir, necesitan mucha caja. Y lo que más sufre un emprendimiento que crece, ¿qué es? La caja. La caja sufre mucho con la caja. Entonces yo creo que se pueden hacer muchos ajustes en nuestro mercado laboral para facilitar la contratación y que vaya acompañado con medidas que facilite el crecimiento de los emprendimientos. Y yo creo que ese es un debate que hay que hacer en el debate de políticas públicas y que va beneficiando a que más personas puedan tener acceso a este empleo de calidad, este empleo formal. Que hoy día es tan esquivo, por cierto. Ernesto, ahí un poco como complementando desde el punto de vista de las startups y de empresas como las que tú diriges, ¿de qué manera ahí efectivamente la generación de esta política pública y darle estabilidad a través de no solamente el tema financiamiento, sino en general a las empresas, materia laboral que hablaba Elisa acá, fundamental, por ejemplo, para poder seguir estableciéndose y pensar en un horizonte de crecimiento dentro del país y no pensar también en buscar otros lugares para establecerse? En el caso de las startups es bien habitual, y no solamente por el financiamiento, sino también por el tema estabilidad o costos del empleo, por ejemplo. Totalmente, Paula, y me gustaría complementar algo de lo que dijo Elisa, porque esto es totalmente correcto, de que por supuesto que la incertidumbre es muy mala para las inversiones, pero hay algo peor que para las inversiones, que es la certidumbre de que algo va a estar mal. O sea, eso es mucho peor que no saber lo que va a pasar. Entonces, porque hoy día como que se habla también de que ya despejemos la incertidumbre y cerremos el tema así. Y chuta, o sea, yo de repente prefiero seguir con la incertidumbre a que me garanticen que ese va a ser el final del destino, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo súper importante para tenerlo en cuenta. Habiendo dicho eso, por supuesto, las políticas públicas son absolutamente fundamentales, ¿no es cierto? Y tener la certidumbre que hay un ambiente amigable con las inversiones para el crecimiento de las startups. ¿Sí? Y hay gente que piensa, ¿no es cierto?, que esto es algo que le afecta solamente a las grandes empresas, a las multinacionales. Y eso no es así, eso es algo que permea, ¿no es cierto?, incluso hasta en una señora que puede tener un negocio de barrio, ¿me entiende? O sea, es una cosa que es una ramificación completa en la economía, porque la economía funciona tremendamente integrada. Entonces, por supuesto que el tener un ambiente positivo para las inversiones es algo vital. No es lo mismo, por supuesto, porque es verdad lo que tú dices, Paula, de que hay un mandato en general de todas las startups chilenas, sobre todo por el tamaño de la economía nacional, de salir, ¿no es cierto?, y crecer en mercados extranjeros. Pero no es lo mismo, ¿no es cierto?, ir a buscar esas oportunidades porque nosotros creemos que existen, a salir arrancando en el fondo porque no vemos viabilidad en el fondo en Chile. Yo tengo una mirada optimista en general de las cosas como han ido pasando en Chile en el último poco tiempo, ¿no es cierto? Yo sí creo que pasamos lo peor y yo he visto en general, en términos generales, un ambiente mucho más proclive a apoyar las inversiones en términos de ciertas
de algunas políticas y sobre todo también de los inversionistas, que es algo importante porque en el fondo los inversionistas, cuando hubo ¿no es cierto?, ataque contra todo lo que era la institucionalidad conocida, la opinión de los inversionistas era como, oye, vámonos, mandémonos a cambiar, vámonos de acá, salieron 60.000 millones de dólares de la economía nacional al extranjero, antes, o sea, un ejemplo concreto, o sea, antes yo tengo que comprar mercadería en China, ¿no es cierto? Y para mí era una cuestión relativamente complicada, ¿no es cierto?, ver y gestionar el envío de los dólares a China. Hoy día, a todos, sin pedirlo, nos abrieron una cuenta en dólares. Y eso en Chile antes no ocurría. ¿Y eso por qué ocurrió? ¿No es cierto? Ocurrió justamente porque los chilenos, después de todo este ataque a la institucionalidad, ¿no es cierto?, empezaron a mandar muchísimo más plata al exterior. Y no fueron solamente los grandes empresarios, o sea, personas que tenían pequeños ahorros también empezaron a sacarlo, empezaron a invertir en ciertos instrumentos desde incluso 500.000 pesos en adelante, ¿no es cierto? Entonces, es importante que todos trabajemos en construir finalmente el futuro de Chile en la línea de defender lo que tenemos, apoyarlo, y en ese sentido yo siento que los inversionistas como que se dieron vuelta en los últimos par de años y dijeron, oye, no, ¿sabes qué? No nos tenemos por qué arrancar, si este también es nuestro país. Y yo siento que en ese sentido se ha notado y han habido más apoyo a las startups en Chile, pese a que el levantamiento de capital no ha estado fácil, ¿no es cierto? Pero si yo lo comparo, ¿no es cierto?, estoy comparándolo con el momento más bajo que tuvimos cuando todos querían salir de Chile, eso ha empezado a permear, y también ha empezado a permear el hecho de que estos mismos inversionistas de repente estén dando la cara públicamente y defendiendo justamente lo que son las buenas políticas públicas, defendiendo los emprendimientos, ¿no es cierto? No diciendo me voy a ir, sino que diciendo, oye, aquí las cosas las deberíamos hacer de otra manera. Entonces, eso es algo muy importante porque finalmente lo que haya en el discurso público también es una cosa que finalmente termina permeando de una u otra manera en las políticas públicas, que es algo totalmente sustantivo para el éxito finalmente de cualquier emprendimiento. Gracias, Ernesto. Jaime, siguiendo un poco lo que comentaba Ernesto, ¿pasamos efectivamente lo peor? ¿Ustedes creen que, de acuerdo a la actividad que están teniendo hoy día en Scalex, pues, efectivamente hay más certidumbre, se están moviendo, ahí están preguntando más, las startups quieren salir? ¿Cuál es tu percepción respecto del momento que hoy día están viviendo como Scalex? A ver, yo te diría que hay como dos factores bien fundamentales. Uno lo comentaron Elisa y Ernesto, que es básicamente pasar este remesón de incertidumbre o de malos resultados en términos económicos, sociales, políticos. Y eso obviamente le da un poco más de atractivo también al país para la atracción de inversiones y para la generación de oportunidades en base a estas empresas. Y por otro lado, yo creo que en particular también hemos visto que las condiciones de generación de regulación, de normativa, etcétera, al menos desde el lado de Scalex también se ha ido solidificando en el tiempo, ¿ya? Y en particular el último año y medio hemos tenido una agilidad, la verdad es que sustancial también para sacar adelante todas estas normas, obviamente con la colaboración público-privada, a través del mismo mundo institucional, a través del apoyo de Corfo, a través de todo lo que ha sido la regulación y normativa que ha implementado la Superintendencia de Pensiones y también la CMF, así que por ese lado obviamente sí, ¿ya? Obviamente sí, porque las empresas también creen que despegar desde Chile también les va a dar un atractivo tal que obviamente van a poder también tener smart money desde acá, van a poder tener mejores condiciones eventualmente desde acá y así convertir a Chile en un hub, ¿ya? Yo creo que de todas maneras tenemos mejores condiciones, vemos mejores oportunidades acá, al menos yo lo veo desde el año 2024-2025 en adelante, mejor de lo que ha sido tal vez los últimos 2 años. Ahí la misma asociación de Venture Capital ha dado cifras de cómo la inversión en este tipo de empresas ha ido a la baja. Así que sí, y por lo menos en el mercado Scalex también hemos tenido también el recorrido de tener colocación en los últimos años. Así que eso también esperamos también patentarlo con la entrada de capitales de mayor envergadura de aquí con los en más. institucionales. Claro. ¿Ha movido la aguja el hecho de que ahora sí los institucionales, particularmente las AFP, puedan ingresar a esta... De todas maneras, ha causado mucho ruido de manera positiva. El mismo caso de Ernesto también lo grafica súper bien, porque Ernesto entró a un mercado en el cual el mundo institucional no estaba haciendo parte.
Y ahora en más empresas como la Ernesto o empresas incluso mayores también que quieren tickets mayores de 10, 15, 20 millones de dólares, también están buscando el mercado acá, un mercado que es único en la TAM, ¿ya? Entonces, obviamente esa oportunidad la tenemos que gatillar y capitalizar ahora en más, porque vemos también que hay otros países que están mirando Scaleless como un modelo e incluso lo quieren copiar, lo cual está súper bien. Pero obviamente nosotros tenemos que aprovechar este momento para capitalizar esa oportunidad. Entonces, yo creo que sí, que los años que vienen ahora, la verdad es que son mucho más promisorios. Y lo que dije un poco en el principio, las empresas, no solamente tecnológicas, sino que emergentes, las empresas que ya están en un nivel de ventas más consolidado, pero que aún tampoco se han listado en bolsa, obviamente también pueden ser parte de este mecanismo. Ernesto, tú bueno, eres parte de una startup tecnológica que se abrió hace un año a la bolsa, justamente a través de Scaleless. Hablamos un poco de la parte más normativa, de cómo lo fueron adaptando un poco sus manuales, sus procedimientos, sus procesos para enfrentarse a este nuevo mercado. Sin embargo, un poco, ¿cuáles los otros tipos de aprendizaje que tuvieron en esta experiencia, digamos, en este proceso de inversión, en el fondo? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles otros aspectos de crecimiento también los llevó o gatillaron este proceso a través de Scaleless? Bueno, o sea, yo como te comentaba, Paula, efectivamente, o sea, para nosotros el haber hecho todo el proceso de Scaleless fue probablemente el proceso más desafiante y también gratificante que nosotros hayamos tenido con mi socia, y lo hemos conversado hartas veces con Sania en nuestra trayectoria profesional. Entonces, porque, y voy a ir inmediatamente al tema que tú me preguntabas del tema de los aprendizajes, pero en general en los emprendimientos las cosas no ocurren como en las películas, ¿no es cierto? O sea, en general esta cuestión hay que darle, ¿no es cierto? Y de repente uno ve que está un poquito mejor que el mes pasado y después, 2 meses después, te das cuenta que está mejor que 2 meses antes, ¿me entiendes? Y vas así. Y existen pocas instancias en la vida de los emprendedores donde uno pueda decir, oye, realmente, o sea, logramos algo importante. Y la cosa es que Scaleless, ¿no es cierto?, como nosotros hicimos el proceso, como hubo el remate del libro de órdenes ahí ¿no es cierto?, en la sala de ruedas de la Bolsa de Santiago, etcétera, fue como un momento muy icónico para nosotros que nos permitió también decir, oye, realmente, o sea, hemos logrado algo que por lo menos para nosotros es algo muy valioso y hubo un momento específico que coronó ese momento. Entonces, eso ya per se, ¿no es cierto?, es algo tremendamente valioso. Ahora, con respecto a los aprendizajes, bueno, aprendimos muchísimo en todo el proceso, o sea, aprendimos en el fondo todo lo que es, valga la redundancia, ¿no es cierto?, generar los procesos necesarios en la empresa para que esta empresa pueda funcionar de la forma lo más transparente posible al mercado. Enseguida también, y algo que fue posterior al proceso de listarnos en la bolsa, tuvimos que aprender, ¿no es cierto?, y a conformar una serie de equipos que fue una cosa muy difícil, fue una tarea muy ardua, porque había que buscar las personas indicadas, ¿no es cierto? No basta con llegar y tener el dinero para ejecutar tu plan, sino que hay que ejecutarlo, hay que hacer en el fondo el delivery, uno tiene que buscar las personas adecuadas, tiene que estar constantemente midiendo de si lo que tú dijiste que iba a pasar, si hacías algo, está realmente pasando. Entonces, todo eso nos ha generado un círculo muy virtuoso dentro de la empresa en poder... Porque después todo esto tú tienes que rendirlo, ¿no es cierto? Y tú tienes que exponerlo al mercado y decir, mira, esto es lo que yo hice en el primer trimestre, esto es lo que yo hice en el segundo trimestre. Entre paréntesis, en términos normativos, Scaleless te exige, en el fondo, un reporte anual auditado. Sin embargo, nosotros, con nuestro agente colocador, que en este caso fue el Banco SI, acordamos con todos los inversionistas hacer una cuenta, en el fondo, no auditada trimestral, exponiendo nuestras principales métricas, también como para darle mayor certeza al mercado. Entonces, eso implica, ¿no es cierto?, que mes a mes, nosotros, o sea, trimestre a trimestre, perdón, nosotros tenemos que ir explicando nuestras decisiones. Y eso es algo también bien interesante. Y yo creo que es algo también muy valioso en todo el proceso, porque cuando uno, o sea, el cerebro en general dicen que es un órgano que es más o menos flojo. Entonces trata siempre de irse por la ruta más fácil y uno se autoconvence de cosas muchas veces que realmente no son. Pero cuando yo estoy obligado a tener que explicar las cosas que estoy haciendo a terceros que me van a cuestionar, y créanme que me van a cuestionar, ¿no es cierto?, tengo que pensar bien realmente lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y eso ha sido algo súper virtuoso para la empresa y ha sido un aprendizaje tremendo para nosotros.
Gracias, Ernesto. Bueno, vamos a ir a la última ronda de preguntas para luego ir cerrando, digamos, esta conversación que ha estado muy entretenida y muy gráfica respecto de todo lo que está viviendo este ecosistema, particularmente con el financiamiento y el ingreso de los inversionistas institucionales. Bueno, ¿cómo creen justamente que estos inversionistas institucionales puedan integrar criterios de innovación y sostenibilidad en sus decisiones de inversión? ¿Qué impacto también podrían tener estos criterios, esta evaluación de criterios en la transformación y modernización del ecosistema del emprendimiento en el país? Partamos por sí, entonces Jaime, porque ya para dejar descansar un ratito a Ernesto. A ver, un poco tomándolo de la mano con todo lo que es la inversión, por ejemplo, ESG, vemos que los inversionistas, la verdad es que han marcado una hoja de ruta en cuanto a lo que es la elegibilidad y la toma de decisión en cuanto a los instrumentos en los cuales hay que apostar, ¿ya? Creo que al final del día hay que buscar no solamente cosas nuevas o atractivas en cuanto a la visibilidad, en cuanto al tipo de asset, sino también al tema, obviamente, rentabilidad y al tema que está más enfocado en ciertas variantes que le van a agregar valor al instrumento, ¿ya? Lo que hemos visto, de hecho, en estudios es que más del 30% de los inversionistas está desinvirtiendo en empresas que tienen malas prácticas ESG, ¿ya? Hemos visto también un poco la hoja de ruta que ha marcado BlackRock también en ese sentido, de ir eligiendo ciertos activos en el fondo que varían tal vez de lo tradicional o tradicionales, pero que en el fondo les van pidiendo más métricas en términos de gobernanza, de medio ambiente y de temas más sociales. Entonces, en esa línea también, lo cual ha sido un tema súper disruptivo e innovador en términos de elección también de instrumentos, es lo mismo que queremos un poco gatillar acá, ¿ya? Queremos entregar también alternativas que sean súper atractivas para el inversionista, que sean distintas tal vez a las tradicionales, pero que al mismo tiempo cumplan con un alto nivel de estándar. Y en ese sentido creo que un mecanismo eventualmente híbrido, pero que esté apalancado con lo que es la regulación, con lo que es la normativa y un sistema de capitales, la verdad es que bien sano, es algo que nos deja súper orgullosos y que queremos seguir tomando un poco de la mano para apostar por el emprendimiento. ¿Qué tan difícil ha sido incorporar estas variables ya dentro de las empresas, por ejemplo, que ustedes han estado detrás, digamos, para obtener financiamiento a través de Scalex? A ver, ha sido difícil y fácil. ¿Difícil en qué sentido? En que la regulación en el fondo, no sé si la regulación, pero el ecosistema en general muchas veces, no por culpa propia, sino por la historia, no creen en estos eventuales cambios o no creen en la rapidez de estos cambios. Y eso la verdad es que ha sido un trabajo de mucho convencimiento, de mucho conversación y de mucha colaboración. Y lo que ha sido fácil ha sido justamente el tema de la colaboración. Creo que la apertura que ha habido también por buscar nuevas alternativas ha hecho que esto del fondo repercuta, que vaya resurgiendo. Y el músculo, la apertura y la disposición que ha tenido, partiendo de la regulación, partiendo por el mundo institucional y siguiendo por todos los actores que están involucrados en este ecosistema en el fondo, ha hecho que esto en el fondo agarre vuelo. Entonces, dentro del desafío, obviamente, y sigue siendo un desafío seguir convenciendo, seguir conversando, seguir haciendo ajustes en el fondo que permitan que más actores puedan ser parte de este ecosistema. Pero la verdad es que estamos súper contentos con la agilidad y la seriedad con que hemos tomado este tema y al mismo tiempo, obviamente, con los mismos resultados que hemos tenido en el corto plazo. ¿Qué les hace falta a las startups para acceder a este financiamiento? O para que despegue mayormente Scalex? A ver, yo creo que el paso más importante lo tomamos. Lo tomamos y lo hemos hablado, la verdad es que con la mayoría de los actores del mercado. Lo tomamos en qué sentido, en que tenemos un mercado articulado y regulado, la verdad es que es súper serio, que ya ha tenido varias colocaciones y que ha ido haciendo varios ajustes en el fondo para tener nuevos segmentos y para tener nuevos actores involucrados. Y eso la verdad es que nos deja súper contentos, sobre todo ahora también con la entrada del mundo institucional que ha comentado Elisa. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos mismos están viendo atractivo en este segmento. Y esto obviamente va a repercutir en tickets mayores, en empresas más grandes y en mejores indicadores como generación de empleo, entre otros, ¿ya? ¿Qué creemos tal vez que pueda faltarle a esto? Obviamente el desafío es constante,
pero siempre se buscan nuevos ajustes que los mismos interlocutores con los que estamos trabajando nos hacen llegar. Los mismos fondos de Venture Capital, por ejemplo, o los mismos inversionistas calificados que no son tal vez o que tienen experiencia o expertise tal vez en la selección de empresas de este tipo y que quieren ser parte, nos van diciendo un poco en el fondo cuáles son sus eventuales miedos o sus inquietudes. Entonces, obviamente, tomando todo ese feedback y haciendo un delivery bien serio, es que queremos entregar un producto de calidad para que esto ya al final sea un boom de empresas listándose al año y convirtamos a Chile en un hub. ¿Cuál es el ideal, cuál es la meta que ustedes tienen de ir listando año a año? A ver, nosotros vemos referentes a nivel mundial, la verdad es que excepcionales. Vemos la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Canadá o la Bolsa, por ejemplo, de Londres. La Bolsa de Londres, por ejemplo, es un mercado del año 95 que tiene más de 3.800 empresas listadas, ¿ya? Nosotros queremos llegar a algo similar, queremos llegar a un mercado que también, como lo hace Londres, genera 67 billions a la economía del país, ¿ya? Crea 900.000 empleos. Entonces, si nosotros tomamos como referente mercados que al final del día no solamente son una buena fuente de levantamiento para las empresas, sino también de diversificación para los inversionistas, de generación de indicadores y KPI en el fondo que le van sumando mucho impulso a la economía, tenemos que copiar un poco en el fondo las buenas prácticas que tienen estos mercados. Y básicamente en esa línea listar decenas de empresas al año es lo que tenemos como meta, obviamente de aquí a los próximos años. Ya tuvimos 2 empresas listadas el año anterior, ya tenemos 2 este año, esperamos cerrar con ya ojalá 5 o 6, y los próximos años ya cerrar con los nombres, sí, adelántanos nombres. de las que que vienen. Ellas lo tendrán que decir, pero vamos a tener. Oye, gracias. Ahora, quisiera, como para cerrar un poquito cada uno de ustedes, ¿qué estrategias o cómo ven ustedes qué estrategias puedan adoptar los inversionistas institucionales para facilitar el acceso al financiamiento de startups y empresas de alta tecnología y cómo esto también puede beneficiar, por ende, a sectores estratégicos como los que hoy día vemos que están emergiendo, como, bueno, más que emergiendo, digamos, están bastante consolidados, pero sí están siendo críticos para la transición energética, como el caso del litio e hidrógeno verde, por ejemplo. ¿Qué estrategias ustedes pueden ver que estos inversionistas puedan facilitar en términos generales para las startups y de ahí también, por ende, beneficiar a estas empresas de sectores estratégicos? Elisa. Sí, más que hablar que cambios puede hacer estos inversionistas institucionales, yo solamente quiero, para aprovechar mi último espacio para hablar, decir que estoy muy entusiasmada con este proyecto de que a través de Skylex los financiistas institucionales pueden financiar talento y emprendimiento en Chile. Y como alguien que todos los meses cotiza en su AFP, estoy muy feliz de escuchar que haya sufrido tanto Ernesto en conseguir que Skylex te llegara ese financiamiento. Me calma, me da mucha tranquilidad. No, es bueno que ese gimnasio que, como tú dijiste, obliga a tu empresa a ser transparente, a ordenarse, a tener mucho más claro su proyecto. Como tú dices, el emprendedor siempre es un soñador. ¿Ya? El emprendedor siempre es alguien que sueña, que tiene ambición, entonces es muy bueno que esté Skylex, que sea alguien que te diga, oye, el profesor que te va marcando el plan de estudio y que te obliga a transpirar. Entonces, como alguien que todos los meses cotiza en su AFP, me genera mucha tranquilidad escuchar que hayáis sufrido con este proceso en el buen sentido. Y yo, bueno, es un discurso que siempre hemos hablado en pivotes. La fuente del empleo formal de calidad son los emprendimientos productivos en Chile, los productivos, los que tienen una proyección de crecimiento, que tienen ideas innovadoras, que trabajan bien. Entonces yo creo que acá se armaron un ecosistema súper sano para el país, súper sano, y que va primero el huevo o la gallina, nunca se sabe. Ahora que hay más capital, más financiamiento, muy probable que más emprendimientos buenos vengan a Skylex, vengan a esta bolsa a financiarse, y a la vez que llega emprendimiento más talentoso, más instituciones financieras van a estar más animadas a financiar más, y así se arme un círculo virtuoso que va creciendo con el tiempo. Así que esperemos que esto siga avanzando. Ernesto.
tus palabras finales también aprovechando. Gracias, Paula. Bueno, primero que todo, igual felicitar a Jaime porque encuentro extraordinario lo que dice, ¿no es cierto? Cuando le preguntan, ¿no es cierto?, cómo quiere que sea Scalex, ¿no es cierto? Va y dice, quiero que sea como, ¿no es cierto?, la Bolsa de Londres. Así que me parece fantástico, ¿no es cierto?, porque no tenemos por qué nosotros decir, no, queremos ser un poquito mejor que ayer, no, o sea, está bien. Sí, oye, está bien, poner las metas altas y ir por ellas, así que felicitaciones por eso, Jaime. Y por supuesto, tú sabes, en todo lo que te podamos cooperar nosotros desde nuestro rol de emisores, cuenta con nosotros siempre. Con respecto a lo que es la pregunta, ¿no es cierto?, yo creo que hoy día las condiciones ya están para que los inversionistas institucionales y especialmente las AFP, ¿no es cierto?, que son el principal ahorrante de Chile, puedan invertir en los emprendimientos tecnológicos como el nuestro, ya sea directamente, va a ser un poquito más difícil, probablemente a través de otros fondos de inversión que inviertan en varias startups, pueden ser tecnológicas como la nuestra o bien que aporten a los sectores, ¿no es cierto?, como el hidrógeno verde, lo que decías tú, el litio, etcétera. Y ahí, en el fondo, estas inversiones son unas macroinversiones, ¿no es cierto? O sea, cuando tú haces, no sé, una planta de hidrógeno verde, por decir cualquier cosa, y la ramificación productiva que tiene, el requerimiento de proveedores que tienen esta empresa es gigantesco. Entonces, no solamente, ¿no es cierto?, tú tienes que ir a apoyar al que hace la empresa, ¿no es cierto?, de hidrógeno verde, sino que puedes ir a apoyar en el fondo en Scalex a toda la secuencia de proveedores que requieren estas empresas que son difíciles de encontrar muchas veces. Entonces, y ahí mismo, ¿no es cierto?, hay oportunidades gigantes para que estas empresas que muchas veces, ¿no es cierto?, son como comentaba, ¿no es cierto?, tremendas inversiones, ¿no es cierto?, no tengan que ir a buscar al extranjero quienes les provean los servicios para poder ejecutar su plan de negocio, sino que puedan hacerlo en Chile, puedan hacerlo con alta tecnología, ¿no es cierto?, y puedan, en el fondo, estas empresas poder lograr hacer el delivery correcto, justamente gracias a que cuentan con el financiamiento del tipo de Scalex. Así que yo en ese sentido siento que la mesa está servida y que hay que, en el fondo, proceder nomás y los institucionales, en el fondo, ya tienen que ir dando más pasos en la línea de apoyar a estas empresas. Palabras finales, bueno, con respecto al tema de lo que decía Elisa también del compliance, que se alegra mucho de mi sufrimiento. Le puedo contar que sufro todos los días, así que puede estar muy tranquila de que todo el dinero que nos pusieron ahí tiene una transparencia absoluta y son los reportes que nosotros permanentemente le hacemos a la bolsa, y eso es algo no solamente de nosotros, sino que eso es algo en el fondo que exige el mercado Scalex, porque finalmente, si bien Scalex no te exige una regulación tan alta como para la bolsa tradicional, al final del día igual hay una cierta competencia a nivel de mercado, porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. O sea, nosotros nos sugirieron nosotros, el agente colocador, para dar una señal de confianza al mercado, hacer un lock-up para que ninguno de nosotros pudiera vender nuestras acciones y nadie creyera en el fondo que nosotros estamos haciendo un exit, ¿no es cierto? Entonces, eso fue algo voluntario, no lo exigía Scalex. Y nosotros dijimos, ya lo vamos a hacer a nivel de directorio. Y todo el resto de nuestros inversionistas, que eran los inversionistas ángeles, el venture capital que antes habían aportado a nosotros, dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros igual nos queremos sumar de forma voluntaria porque queremos garantizar el éxito de este proceso y que nadie tenga duda, en el fondo, que el dinero se va a utilizar para el plan de negocio de la forma en que está planteado y no va a ser, en el fondo, como que yo estoy, en el fondo, vendiendo mi participación, en el fondo, al día después de salir a Scalex. Entonces, finalmente, el mismo mercado también ocurre como un regulador donde finalmente tira para arriba las exigencias, pese a que las exigencias no están escritas porque tú quieres ir a conseguir el capital, y finalmente los más transparentes, los que hagan esfuerzos más grandes en esa línea, van a ser los que van a conseguir el capital de forma más sencilla. Entonces, en ese sentido, yo encuentro algo muy, muy virtuoso todo lo que está pasando con Scalex. Ir más allá de la regulación, sí, ir más allá de los límites también, en el caso de ustedes que como startup siempre están más acostumbrados a eso. Bueno, muchísimas gracias por la conversación, Elisa, Ernesto, Jaime, ha sido muy interesante. Yo creo que nos han dejado un mensaje bien claro, está la mesa lista, está servida. Una invitación a los inversionistas institucionales a que tengan en su radar más a este tipo de compañías. Hay un ecosistema robusto, hay un ecosistema donde hay buenos inversionistas, buenos casos de inversión, emprendimientos de alto impacto, regulación
siempre hay posibilidades de mejorarla, pero además también tenemos instituciones sólidas como las que se están creando y mecanismos también como Scalex, que hoy en día están siendo muy virtuosos para todo este sistema del ecosistema del emprendimiento y de la innovación. Muchísimas gracias por haber acompañado, muchísimas gracias también a AFP Capital por estar siempre detrás de esta iniciativa y nos vemos en una próxima oportunidad.